Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a las lecciones bíblicas del libro de Nehemías. Y como siempre me acompaña el hermano Sebastián. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Hermanos, bienvenidos una vez más, Dios les bendiga. Y el pastor Gustavo. Bienvenidos también, bienvenidos. Y haciendo un pequeño recuento del tema anterior, estábamos hablando acerca de las reformas, especialmente de cómo es que Nehemías trató con el pueblo acerca de del matrimonio mixto, y es lo mismo que vamos a seguir hablando en estos momentos. Y para comenzar, vamos a comenzar con la pregunta de cómo fue que Nehemías, cómo fue que Salomón fue exaltado a pesar de tantas cosas que él hizo y vivió, y cómo fue él inducido también a pecar a causa de las mujeres mixtas, cualquiera. Muy bien, vamos a abrir primer libro de Reyes, el capítulo 11, ahí se nos cuenta la historia de Salomón. Recordemos que es el argumento que usa Nehemías cuando él va a justificar su conducta de por qué el celo que él tenía para separar los matrimonios mixtos y a la vez dar a entender la fuerza del mandato de Dios, textos que ya miramos en Éxodo 34 y Deuteronomio 7. Ahora va a mostrar los hechos, y uno de ellos que él va a mostrar es el de Salomón. Entonces, en primer libro de Reyes, el capítulo 11, es bueno repasarlo. Leemos así. Desde el versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable para los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido en 2 ocasiones. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, pero él no guardó lo que le mandó Jehová. Bien, ahí miramos claramente la historia triste de Salomón, su mal ejemplo, y aquí estamos viendo también cuando los líderes dan el mal ejemplo, que es el tema que hoy queremos examinar. Creemos que es justo que Nehemías tomara el ejemplo de Salomón para enseñarle al pueblo las consecuencias. De hecho, cuando uno empieza a mirar la historia de Salomón, la apostasía que hubo, como nos cuenta el libro de Reyes, libro que estaba al alcance de los judíos del tiempo de Nehemías, que por causa de tanta apostasía Dios no estaba bendiciendo, había penetrado mucha prostitución, hasta se habla de un Salomón afeminado también, es otro concepto también que aparece en el libro de Reyes. En consecuencia, Dios, dice el texto acá, que levanta adversarios tipo avispones, y enumera 3, el último de los cuales es el que va a interesar, que es Jeroboam, a quien Dios designa como capitán para tomar 10 tribus, y entonces el resto va a quedar con Salomón. Pero en verdad esto ocurre en los días del hijo de Salomón, de Roboam, quien no aprende lección de amonestación, sino que sigue la conducta de su padre, apremiando a la gente y trayendo mal ejemplo. Bien, todo esto fue el drama de Salomón, que se convierte en proverbial. ¿Quién no conoce esa historia? Pero especialmente en los días de Nehemías se estaba reproduciendo
No que algún judío tuviera muchas mujeres, sino la mezcla con las mujeres extranjeras que hacen desviar el corazón tras los ídolos naturales de esa gente. Miren qué contraste con Ruth. Ruth es extranjera, aún más. Ella es moabita, de quien no estaba permitido, amonitas y moabitas, dice el texto en Deuteronomio, que hasta la 10ª generación ellos no debían entrar. Y sin embargo, Ruth, moabita, entró, y no solamente formó parte del pueblo de Dios, sino formó parte de la genealogía de Jesús. Un honor que tiene esta mujer. Otro tanto va a ocurrir con Rahab, la jericoleña de Jericó, es lo mismo. Pero ¿qué ocurre? En Ruth es muy evidente, en la forma en cómo ella se expresa para con su suegra. Tus dioses serán mis dioses, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mores, ahí estoy yo. A donde te sepulten, ahí también quiero estar yo. Notemos, ese espíritu de sumisión es el que Dios hubiera querido de los extranjeros para que formen parte del pueblo de Dios. Pero en lugar de ello era lo contrario, era pelearles, y lógicamente Dios no puede aceptar rebelión y los tiene que destruir. Entonces, que sirva el ejemplo de Ruth como el modelo de lo que Dios haría, y nada menos que a ella, honrándola en la genealogía de Jesús, entre los ascendientes de Jesús, de que es posible formar parte del pueblo de Dios, siempre y cuando se tuviera esa actitud. Pero he aquí que en los días de Nehemías no había tal cosa, al contrario, era una desunión. El estudio de la palabra de Dios se perdía absolutamente. Y entonces Nehemías se comporta como se comporta, aún Esdras se comporta como se comporta. Allí se mira en el capítulo 9, que él mismo se arranca los propios pelos, los de la barba, y la gente queda impactada al ver esa escena, mirándolo a su líder sacerdote, por lo cual toman conciencia de que el problema que están viviendo es muy grave a la vista de ambos, del sumo sacerdote Esdras y del gobernador Nehemías. Gracias. ¿Quiere agregar algo, hermano? Bien, mis queridos hermanos, es un tema bastante embarazoso y a la vez vergonzoso para los que hoy servimos a Dios, porque podemos seguir siendo cuestionados por qué este hombre llegó a tener tantas mujeres y darle rienda suelta a los deseos carnales, y aún Dios pues lo esperó suficiente tiempo. Podemos leer un poquito, por ejemplo, en Primera de Crónicas 29:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Después dijo el rey David a toda la asamblea: a solo Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Ahora fíjense ustedes, cuando escuchábamos al pastor explicar tal aberración de un hombre, y el título lo dice, cuando los líderes fallan, y nosotros como feligreses y todo debemos tener cuidadosos de no poner nuestra mirada en el líder. Si bien es cierto, por los dones que Dios da para complementar la obra de su pueblo, y que el trabajo de Dios vaya en armonía entre nosotros, pues Dios escoge diferentes personas con distintos talentos. Pero esta manera de hacer las cosas o la práctica de la persona lo hace más audaz y todo, de que llega a considerarse como muy genial la persona. Veamos en Primera de Reyes capítulo 8 y veamos el versículo 17 al 19. Primera de Reyes 8, 17 al 19. Del 16, perdón. Desde el día que saqué mi pueblo Israel de Egipto, no he elegido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque elegí a David para que presidiese a mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tú tenido en el corazón
edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha verificado su palabra, que había dicho, que me he levantado yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Si notamos aquí el precioso privilegio que en este hombre, de quien el pastor explicara la situación en la cual él se involucró y llegó a ser el ejemplo a citar de parte de Nehemías a un pueblo que está mirando la historia y sin embargo está poniendo en práctica la reforma, y aún en presencia de ellos están viendo la repetición de cómo una y otra vez cae el pueblo que promete por alianza ser fiel a Dios. Y aquí este hombre, que Dios le dio el privilegio y pudo ver la obra de Dios por medio de él, y pudo gozar del trono que un día su padre había tenido, pues Dios lo había dicho y así lo fue. Debemos de tener cuidado nosotros como vemos a los líderes cuando depende de nuestra salvación, de nuestra relatividad con Dios por medio de la oración, el estudio de la palabra, compartir las buenas nuevas con otros y nuestra relación íntima con Dios, constante como acostumbraba Daniel, poniendo nuestra naturaleza caída a que Dios la regenere en nosotros. Gracias, hermano. ¿Cuáles fueron las palabras más fuertes que Nehemías usó para describir el pecado de casarse con mujeres extranjeras? Leemos en Nehemías capítulo 13, versículo 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Quisiera comentar por qué es un mal grande. Ya vimos diferentes aristas, pero agrego una más. Y mucho de ello tiene que ver con la naturaleza carnal, sensual de aquel hombre o mujer que se impacta y quiere tener a ese individuo o esa persona consigo. A la fuerza. Casi. Déjeme contar una ilustración, un hecho que me pasó, y entonces ver los textos bíblicos para entender qué es esto de una pasión a veces desmedida por tener a esa persona consigo, persona que quizás anda en las antípodas de la fe religiosa o de la experiencia espiritual. Hace un tiempo atrás, en una reunión que tuvimos una iglesia, fuimos a pasar allí un día de campo domingo en un lago con arboledas, muy bonita la zona, y entonces mientras se preparaban la comida, los jóvenes pues armaban su red de vóley, ya listos para jugar, y una de las hermanas, entre otras que estaban preparando la comida, me hace la pregunta, casi a quemarropa, y no lejos estaba el esposo también, muy lindo matrimonio, pero ella me hace la pregunta: pastor, ¿usted me puede decir por qué Dios no me cuidó de casarme con este hombre? Y el esposo que estaba al lado pues lo tomaba en broma: pastor, dígale. Y entonces ella quería una respuesta porque no estaban bien, no se llevaban bien, no eran felices, a pesar de sus muy lindas hijas que tenían. 9 a 11. Y, ¿por qué Dios no me cuidó? Y entonces no pude menos que preguntarle, hermana, cuando usted conoció a fulano, ¿cómo era su relación con Dios? Yo conocía algo del matrimonio, pero no los detalles que luego me enteré. Y me dice, bueno, yo fui adventista cristiana desde niña, todos los años, aunque cuando lo conocí a él, pues, no, en ese tiempo, pues sí, yo recuerdo ahora, estaba alejado. Por alguna situación me alejé, fue unos cuantos meses, pero luego retorné, hasta el día de hoy. Y entonces le dije, hermana, usted está dando en la tecla. Dios no la protegió o no le dio luz, porque luego ella se enteró del problema. ¿Y cuál era?
que este buen hermano ya traía otro matrimonio, era bígamo, y no había disuelto su primer matrimonio. Y al conocerse ambos, y aquí viene el tema de la pasión personal, cuando supe cómo se conocieron, es que a la semana se casaron. Él andaba buscando una empleada para su oficina que estaba inaugurando, y le dieron el nombre, conozco a tal fulana, o tal nombre, y él lo asoció con el nombre, con alguien que conocía, una persona anciana, mayor. Oh, bueno, está bien, que venga, es hacer limpieza acá. Por el nombre creyó que sería la misma tipo de persona que él conocía. Y cuando apareció esta joven, ambos son muy atractivos físicamente. Se flecharon, ambos. Eso me contaron después. En una semana se casaron, ignorando a la muchacha que él traía una relación no disuelta. Bien, esto habla de pasiones, que luego lamentamos. Bien, esta es una de las causas por las cuales los líderes dan mal ejemplo en esta área que estamos estudiando de los matrimonios mixtos. Yo quisiera traer ejemplos bíblicos de por qué uno que pudo haber sido líder, Dios lo desechó. Cuando en el libro de Romanos dice el Señor, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Esaú pudo haber formado parte del pueblo de Dios, pero él traía rasgos sensuales, carnales, lascivos también. Y a Dios eso sí le repugna, porque nuestro cuerpo fue dado para que sea habitación de la morada del Espíritu Santo, no de demonios. Y este cuerpo lo tenemos que cuidar. Pero leamos los textos acerca de Esaú y los matrimonios mixtos. Lo miramos acá en Génesis. En el capítulo 25 se nos habla del nacimiento de los gemelos. Esaú era mayor por haber salido primero. Pero miramos acá en el capítulo 26. Capítulo 26. Versículos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo. Así que ella era una etea, es decir, de las tribus cananeas que moraban ahí. Y a Basemat, hija de Elón, eteo también. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Veremos ahora el capítulo 27, en la última parte. Sigue hablando todavía este tema. Y ahora van a entrar los padres que no aguantan a esas mujeres eteas o cananeas. Esto lo miramos acá. 27:46, que dice, y dijo Rebeca al esposo, ella era la mamá de los gemelos, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? No quiero vivir. Y esta señora pensaba en lo que el otro hijo le causaba, era que se había casado con 2 eteas. Muy bien, miremos capítulo 28 ahora. Versículo 1 en adelante. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Así no hagas matrimonios mixtos con esta gente que no les importa la palabra de Dios. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. Versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Notemos ahora a Esaú, y sigue su espíritu sensual. Y vio Esaú como Isaac, el papá, había bendecido a Jacob, al otro hijo, y lo había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando lo bendijo le había mandado. Así que ahora Isaac habló palabras claras y Esaú las escuchó. No tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram, a otra localidad. Pero miremos el comportamiento de Esaú. Había escuchado claro a su padre, no tomes aquí de las eteas. Y Esaú ya traía eteas, 2 mujeres eteas. ¿Qué hace él ahora? ¿Las va a despedir? ¿A divorciarse de ellas? No, busca nueva mujer. Eso es hablar de espíritu sensual. Lo dice
versículo 8 y 9, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre y a la madre también. Y se fue Esaú a Ismael, es decir, al tío ahora. Diríamos a una mujer cristiana. Es decir, creía por el tío Ismael, hijo de Abraham, que también tenía las leyes de Abraham. Y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Notamos, cuando los líderes dan mal ejemplo, en gran medida tiene que ver, en esta área que estamos conversando de los matrimonios mixtos, cuando hay espíritu de sensualidad. Y esto es muy grave. Ya lo miramos en Salomón, él fue un gran líder, un rey, y se dejó llevar por esa naturaleza carnal caída. Estamos mirando en Esaú, otro tanto. Y ya veremos en otros personajes bíblicos también, para que entendamos este principio, que los líderes cuando dan mal ejemplo en esta área, es porque su corazón sigue siendo carnal y Dios quiere curar eso, no solamente el líder, sino todos aquellos que son liderados por ese hombre para que tengan temor de Dios y cuiden esta casa que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Habíamos hablado de que el sumo sacerdote tenía un hijo, ¿cierto? Y que se había casado con una extranjera. Una extranjera, sí. ¿Cómo fue el trato cómo Nehemías trató este asunto bien importante, especialmente porque era pariente del sumo sacerdote? ¿Bien? Hermano. El 28, entonces considerar. Respondo. Y vamos a leer el texto bíblico. Efectivamente, otro líder que da mal ejemplo. Aparece en Nehemías capítulo 13, versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, no da el nombre de este hijo. Joiada era hijo de Eliasib. Ahora, el hijo de Joiada no sabemos cómo se llama, pero este hombre, dice, era yerno de Sanbalat Horonita. Recordamos, este Sanbalat era formidable enemigo de Nehemías, como lo era también Tobías Amonita y Gesem el árabe. Ahora, este sacerdote, recordemos que el sacerdocio era vitalicio y venía por línea paterna, papá, el hijo, el nieto, etc. Y entonces el nieto de Eliasib, que ya había dado mal ejemplo, en el capítulo 13 miramos, la semana antepasada, cuando había vaciado los graneros del templo, en honor para amueblar allí a su pariente político, Tobías Amonita. Probablemente que Tobías pues toma allí a su hija. A la hija, y entonces en ausencia de Nehemías, pues ya estudiamos que Eliasib, sumo sacerdote, vacía los graneros del templo para honrar a este enemigo de Nehemías, para amueblarlo, ya que se había casado con probablemente la hija. Y entonces cuando Nehemías regresa de haber mirado al rey Artajerjes, se encuentra con esa situación y ve que la ausencia de levitas, cantores, porteros, sacerdotes, porque no están los diezmos allí para poder servirles. Bien, estos son los enemigos. Tobías miramos, y ahora el otro, Sanbalat. Y ahora el nieto de Eliasib hace parentesco con Sanbalat, se va a convertir en el yerno, se casa con la hija de Sanbalat. Y por lo tanto, cuando Elías y Esdras hacen las reformas, separar los matrimonios mixtos, aparece este nieto de Eliasib. El abuelo ya traía mal ejemplo. ¿Qué podemos esperar del resto de la familia? Efectivamente, con el nieto es que crea problemas a Nehemías. No sabemos cuál es el problema, pero sí dice el texto la reacción de Nehemías. Leemos acá: por tanto lo ahuyenté de mí, que se vaya, no lo quiero. Muy probablemente este nieto de Eliasib, con su matrimonio mixto, casado con la hija de Sanbalat, pues tratando de disuadir, de desanimar, de volver al estado normal de matrimonios mixtos, porque él traía el suyo. ¿Y qué dice el texto? Que Nehemías lo echó, que se vaya, que tampoco era digno del sacerdocio. Notamos, este es otro ejemplo de líderes que traen con su mala conducta un mal ejemplo. Y es lo que queremos mirar. Y sobre todo ver la fuerza de aquellos líderes sanos, como lo fue Nehemías, haciendo frente a estas pruebas. Y nos da ejemplo a nosotros,
para fortalecernos en el Señor, no desanimarnos y seguir adelante con la obra de reforma. Hermano Sebastián, ¿tiene algo que agregar a esto? Sí, bien, mi hermano, porque el que está lidiando aquí con el problema es el líder que un día había estado muy triste cuando él era servidor del rey. Yo quisiera invitarlos al libro de Nehemías capítulo 2, versículo 2. Ahí vamos a considerar la condición que se encuentra Nehemías sirviendo al rey. Díjome el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino que quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Versículo 4. Y díjome el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Versículo 5. Y dije al rey, si al rey place, si agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la edificaré. Versículo 7. Además dije al rey, si al rey place, dénseme cartas para los gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Versículo 10. Y oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, disgustóle en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, este tipo no era amigo del pueblo de Dios, era un enemigo, al igual que era Tobías. Pero vamos más adelante entonces, el versículo 19 y el 20. Mas habiendo oído Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y volvíle respuesta y díjele, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, que vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Aquí lo deje bien claro el pasaje bíblico. ¿Por qué se debería tomar en cuenta este tipo de personajes si desde que ellos aparecieron para reedificar a Judá, estos tipos hicieron abuso de poder, ya porque el rey les había dado que gobernasen algunas provincias? Bueno, entonces ellos estaban bien pendientes, como queriendo quedar bien con el rey, y en este caso, teniendo el permiso Nehemías del rey Artajerjes, habiendo traído cartas y aún habiendo traído príncipes de a caballo y militares que venían con él, aún le molestaba tanto así a este gobernador Horonita, este Sanbalat, que no tenía buena voluntad para los hijos de Dios. Ahora este forma parte en un hogar mixto. ¿Por qué creen ustedes que nosotros vamos a ver aquí a este hombre que le interesa la causa de Dios? Era una espina metida adentro para estorbar la causa de Dios y declinarla al mal. Ellos no deseaban el bien para el pueblo de Dios. Gracias, hermano. Quiero agregar algo, hermanos, acerca de esto. El por qué es que Nehemías estaba en gran desacuerdo con esa unión, especialmente los sacerdotes. Porque quiero leerles lo que Nehemías se acordaba en el libro Levítico 21, capítulo 21, del 1 hasta el 7, y luego el 14 dice: Y Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto entre su pueblo, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o hija, o por su hermano, o por su hermana virgen que a él cercana, la cual no haya tenido marido, y ella se contaminará. No se contaminará para profanarse, porque es príncipe en su pueblo. No hará calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová
y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos. No tomará por esposa mujer ramera o infame, ni tomará mujer repudiada de su marido, porque él es santo a su Dios. Y en el versículo 14 dice, mujer viuda o divorciada o infame o ramera no tomará, sino tomará de su pueblo virgen por esposa. Por eso es que en realidad Nehemías estaba muy molesto, porque él recordaba que todos estos preceptos ya habían sido dichos antes por Moisés, Jehová hacia Moisés, y dicho Moisés a todo el pueblo y principalmente a los sacerdotes, sumos sacerdotes también. Hermana, dígame. Allí en la lectura que usted hizo hace mención a mujer viuda y también a mujer repudiada. Repudiada. O sea que él debía de buscar simplemente mujeres vírgenes y de su misma pueblo. Sin ningún pasado. Sin ningún pasado. ¿Por qué sería? ¿Será que un hogar que se forma con un pasado trayendo al presente una nueva vida le traerá muchos problemas? Aquí dice de que el sacerdote es santo. Primeramente, si vamos a repetir aquí dice, no se contaminará para profanarse porque es príncipe en su pueblo, no harán calva en su cabeza, ni raerán la punta, ni harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas ofrendidas, precisamente porque él era un hombre escogido y dedicado. Santo y dedicado al Señor. Amén. ¿Está correcto, pastor? Así es. Ahora bien, ¿cuál es la última obra que registra aquí Nehemías acerca de este mismo problema? O mejor dicho, ¿a qué familia se unió en matrimonio uno de los sacerdotes como Nehemías trató el asunto? Ya lo leímos. ¿Cuál fue la última obra que Nehemías hizo se registra acerca de este problema tan grande que ellos invito a que tenían? leamos Nehemías capítulo 13, versículos 29, e incluso vamos a leer hasta el final y ya haremos los comentarios respectivos. Nehemías 13, 29 hasta el final. Luego de haber ahuyentado a este nieto, sacerdote, nieto de Eliasib, dice lo siguiente: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, por toda la obra que él había hecho. A la hora de mirar lo que hace Nehemías cuando dice que limpió de todo extranjero, así especialmente el sacerdocio, para tener un sacerdocio limpio, como bien leyó Celia de Lucas 21. Acordémonos los textos principales 7 y 14, bonitos textos. Allí había un representante sacerdote, nieto de Eliasib, al cual él ahuyentó. Y en este tema del matrimonio mixto, tener un servicio limpio, a la vez pensamos en aquellos líderes que dan mal ejemplo. Quiero invitar a que pensemos en otro líder del Antiguo Testamento, que también, siendo una persona respetable, hay buena memoria de él, pero dio mal ejemplo en esta área del matrimonio mixto. Y sobre todo porque luego las generaciones sucesivas, si miran a su líder, como pasa con Salomón, si Salomón tuvo tantas mujeres y Dios fue benigno con él, al menos le preservó la vida y aún se salvó. Prueba de ello sería que se arrepintió y escribió el libro de Eclesiastés. Por lo tanto, si a él le pasó esto, ¿qué no me puede pasar a mí también? Si pruebo esos senderos sinuosos como lo hizo Salomón. Lo cierto es que al mirar ejemplos de líderes, y uno de ellos es uno de los 12 patriarcas, padre de una tribu, y tribu tan importante porque de allí vino la del Maestro, la de Jesús. Estamos hablando de Judá. Y Judá dio mal ejemplo con este tema de los matrimonios mixtos, como lo cuenta Génesis capítulo 37, y de allí extraer lecciones para nuestro tiempo presente. Vamos pues entonces a mirar qué significa estar mezclado con extranjeros. Recordemos que Nehemías, su misión era limpiar de todo extranjero para tener un servicio digno allí en los servicios del santuario. Miramos pues entonces Génesis capítulo 37, desde el primer versículo.
Ahí vamos a ver detalles. ¿Qué es lo que le pasó a Judá cuando se relacionó con cananeos? Leemos entonces capítulo 38, Génesis 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira, nuevo amigo diríamos. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Esto es, hizo ya su matrimonio con esta cananea, cuyo nombre no sabemos, apenas el suegro, se llama Súa. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y se llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando los dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y aquí viene la parte extraña. En la Biblia no aparece tan claramente como acá que Dios mate a alguien. Y no da motivos. Y el primogénito de Judá, fue malo, ese es el motivo que así se da. Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. No sabemos qué cosas malas pudo haber hecho el primogénito de Judá, pero debieron haber sido tan graves para que Dios le quitara la vida. ¿Podemos apostar alguna posibilidad? Sí, y es que la mamá era cananea. En consecuencia, los hábitos que ese joven pudo haber aprendido de su mamá cananea. Otro tanto ocurre con el hermano, el que le sigue, Onán. También el texto cuenta. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dejar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Esta ley, que se conoce como ley del levirato, que está en Deuteronomio, ya se practicaba antes de que Moisés la promulgara, que Dios ordenara que se practicara. Esto es, cuando una mujer moría su marido sin descendencia, era obligación que la mujer se casara con el cuñado. La familia del muerto debía dar hijos a esa mujer. De allí el relato que nos acordamos de que los saduceos trajeron a Jesús, que hubo un caso entre nosotros de una mujer que tuvo su primer marido y murió sin hijos, quedó ella, y así se casa con el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y la mujer se casó con cada uno de esos cuñados y nadie pudo darle hijos a ella y todos murieron. En la resurrección, ¿de quién será mujer? ¿Nos acordamos de esa historia? Sí. Bien, el punto es que allí se practica esta ley que se llama ley del cuñado o ley del levirato. Y aquí vemos a Judá que le está diciendo a Onán: llégate a tu cuñada porque tu hermano falleció, no le dio descendencia, y haz eso. Y el hombre pues vertía en tierra, dice el texto, y Jehová lo mató. Le quedaba entonces Sela, el otro hijo, era muy joven todavía, menor, para que él cumpliera esa ley, la ley del cuñado. Pero el punto acá esencial es las prácticas de los cananeos. Y esto Judá lo puede ver en sus hijos, que al casarse con esta mujer Tamar, pues aún incluso Judá creyó que era la mujer, la supuesta bruja, que mataba a los maridos, o algo pasaba por lo cual los maridos morían de una manera misteriosa, sin dar hijos, y temía que a Sela, el tercer hijo, le pasara lo mismo. Y aún él actúa en forma sensual, carnal, cuando la nuera disfrazada de prostituta religiosa aparece allí. Esa es la expresión que aparece en el original hebreo. Y este Judá nuevamente se llega, dice el texto, a ella y se embaraza, ignorando Judá. Y ahí vemos otra vez un líder sensual. Y este es el punto que queremos señalar, que cuando los líderes son sensuales, en esta área de los matrimonios van a dar mal ejemplo. Y ese es el argumento que usa Nehemías al sacar a Salomón como un líder que dio mal ejemplo, a un sacerdote que está allí terciando con él, nieto de Eliasib, otro tanto, líderes que debieran dar ejemplo, pero que en esta área de los matrimonios mixtos prevalece mucho el espíritu que tenemos en el corazón. Y si estamos limpios, con dominio propio, haciendo lo que a Dios le agrada, el matrimonio, como hemos leído de Levítico 21, como debiera hacerte un sacerdote,
para que así pueda inspirar a los hermanos, para que ellos imiten esta área tan delicada como es elegir pareja y no tanto elegirla por los ojos, porque esta amonita, la moabita, es más bonita que esta otra judía y me caso con ella porque, como decía Sansón, agrada a mis ojos. No así, sino porque es la voluntad de Dios, que se haga como Él quiere para que se mantenga la simiente santa. Esto es la instrucción de la palabra de Dios en ese hijo y ese hijo al nieto y sucesivamente hasta que el Señor venga a recogernos. Pastor, ya que estamos en la misma nota, me sonreí porque a decirle de Sansón, digo yo, quiero hacer la pregunta y voy a leer un pasaje antes de hacer la pregunta. Siendo que Salomón tuvo que ver con muchas mujeres distintas a las prácticas de él. Yo leo un texto que está aquí en Eclesiastés 2, versículo 10. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Aquí quiero yo hacer el comentario, ya que terminó usted con el texto, donde la muerte de estos individuos fue, pero así instantánea de parte de Dios. Y si aquí Salomón, que se había mal influenciado por prácticas de estas mujeres, ¿por qué se ve la misericordia aquí mucho más ampliada? Muy interesante la pregunta. Recordemos que para la providencia de Dios no sabemos por qué Dios, como dice el texto de Romanos, endurece a unos, ablanda a otros. Acordémonos de Faraón, vasos de honra, vasos de deshonra. El mismo Pablo dice, ¿quién eres tú, vaso, para quejarte contra el alfarero si escoge un vaso de esta manera y de otra manera? No conocemos los caminos de Dios, pero en el caso, al contrastar a Onán frente a Salomón, en igual circunstancia pecaminosa por sus corazones carnales, creemos que en el caso de Sansón, Dios vio, como suele pasar, cuando el Señor ve todavía, como dice el texto aquel del Evangelio, el jardinero que porfía con el dueño de la heredad y que le dice, déjame que estercole, aquí va a dar fruto, yo sé que va a dar. Y el dueño pues le dice, no, quítala ya porque no va a dar fruto. Y entonces, finalmente, cuando dice, este es el tercer año y no da fruto, déjame una vez más y yo voy a ver si da fruto. En otras palabras, cuando Dios ve que puede haber algún fruto rescatable, y así ocurrió con Salomón cuando le llegó la oportunidad del arrepentimiento. No nos dice el texto bíblico, pero tuvo que haber llegado, era el último acto de misericordia de parte de Dios. Recordemos que la historia triste de Salomón termina su vida persiguiendo a Jeroboam. Era el hombre que le amonestaba por los pecados que él estaba cometiendo. Era el siervo escogido por Dios, era el enemigo, el adversario, el tábano, decimos, que le hacía frente a Salomón, y este lo persiguió al punto que Jeroboam tuvo que huir a Egipto. Y después de ello ya no sabemos cómo fue la conversión, pero sí que la hubo para que pueda escribir este texto precioso de Eclesiastés. Pero como decimos, fue salvado como tizón arrebatado del incendio. Y es muy riesgoso pensar que una persona puede vivir en pecado y creer que a última hora puede salirse de todo ello y ser salvo. Gracias. Ahora, díganme, ¿qué tan completa debe de ser la separación del pueblo de Dios con el mundo? Leo de 2 Corintios 6, versículo 17 en adelante. Dice Dios en su palabra, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Leo el versículo 1 del capítulo 7, dice así, así que amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. En realidad nosotros debemos de saber a lo que nosotros nos metemos, porque tratar con las cosas de Dios no es ningún tipo de juego. Ya hemos visto nosotros textos suficientes, como los que últimamente explicó el pastor, que de parte de Dios pues permitió cortarle o quitarle la oportunidad de vida a este tipo de personas que practicaran cosas que no Dios
aprobaba o que de plano eran demasiado desafiantes. Así que nosotros debemos de considerar de que somos llamados para servir a Dios, apartados para un servicio muy especial, por lo tanto debemos nosotros de arrepentirnos, confesar nuestra condición y decirle a Dios cómo nos encontramos y que Dios nos ayude a limpiar nuestro vaso que está por dentro sucio, y solamente poniéndonos, como dicen todo, al pie de la cruz podremos nosotros ser limpios por medio de la justicia de Cristo Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la oración que hizo Jesús para su pueblo en cuanto a este asunto así que nosotros estamos en el mundo, dice, pero sin embargo no debemos contaminarnos con el mundo? ¿Cómo Sí, está? esto aparece en San Juan capítulo 17, miremos el texto allí. Versículos 14 en adelante, leemos: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y este aspecto es muy, muy importante. Y es que al hablar de los cananeos, o en el capítulo 13 de Nehemías, las amonitas, moabitas, astoditas, gente del mundo, tienen sus filosofías, sus pensamientos, sus prácticas, que rayan en la sensualidad, algunas de ellas, otras en prácticas carnales, como Pablo lo describe allí en sus cartas, como Gálatas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Si para que Rebeca tuviera que decir semejante expresión, fastidio me es la vida al estar conviviendo con estas mujeres heteas. Si ellas van a estar acá, yo no quiero vivir. Eso lo leíamos en el último versículo del capítulo 27 de Génesis. Tanto que el esposo luego le pide al otro hijo soltero que se vaya a buscar esposa en otro lado. Bien, el entender esto de estar separado del mundo, porque el mundo tiene sus propios hábitos, sus propias reglas, sus propias conductas, su propio lenguaje, sus propios gustos. Y como somos carnales nosotros, pues muchas de esas cosas nos pueden atraer, o incluso nosotros sentirnos cómodos con ellos, cuando aflora nuestra naturaleza humana. Un ejemplo, enemistades, y si somos por naturaleza envidiosos, mal pensados, sospechosos, en fin, cuántos rasgos carnales y que Dios quiere ir sepultando por obra del Espíritu Santo. Pero al estar asociado con alguien mundano que no le importa decir las cosas como las dice, afecta al otro consorte creyente. Es muy duro la vida de un matrimonio en donde uno es creyente y el otro pues no lo es. Pero el apóstol Pablo, cuando enseña estas cosas, que no nos unamos en yugo desigual, lo hace para nuestro bien. Y así miramos a Esdras, que él quiere poner esta línea de demarcación para que en el pueblo de Dios pues prevalezca el servicio a Dios y el extranjero, a menos que abrace la fe, que era posible. Ya hablamos de Ruth, que entonces ceda al mandato del Señor, obedezca las leyes de Moisés. Entonces se lo puede aceptar. Pero miramos ahí el caso de aquel hijo del egipcio, Levítico 24, que aunque formaba parte del pueblo de Dios, pero en su corazón había rebelión, que cuando peleó con el socio, el vecino, pues le salió de adentro del alma una maldición contra Dios, la gente escuchó, se atemorizó y Dios tuvo que dar su orden. Por lo tanto, es una lección objetiva para nosotros. Los mandamientos de Dios están vigentes, los 10 de ellos, y prestarles atención a cada uno de ellos para que nuestra naturaleza tenga el norte por el cual luchar. Dios no va a aceptar a alguien que lleve una naturaleza por debajo de los 10 mandamientos. Si está proclive a errores humanos, eso es humano, pues tendremos que luchar. Allí es donde el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9, versículos 24 en adelante, dice que el que lucha de todo se abstiene, y toma el ejemplo de los atletas en una competencia secular. Así también nosotros tenemos que correr la carrera para tomar esa corona. Y entonces allí es donde tenemos que ponernos en esa lucha, al punto que Pablo ahí agrega un elemento bonito, que yo corro pero no a la aventura, golpeo pero no al aire, yo sé a quién golpear.
y ese es mi cuerpo para ponerlo en servidumbre. Y al decir cuerpo es toda la naturaleza, los ojos, oídos, boca, tacto, en fin, todos los elementos de nuestra naturaleza, para que Dios pueda hacer cumplir su voluntad a través de este cuerpo, por obra del Espíritu Santo. Pero estos judíos en el tiempo de Nehemías no lo miraban así, a excepción de que los líderes estaban tan impactados que ellos actuaron de una manera enérgica, como tiene que pasar ahora en nuestros días frente a este cuadro, que es el tema que estamos hablando de los matrimonios, y también incluiríamos noviazgos mixtos. Es ahí donde los papás y en las iglesias debería fomentarse, que los jóvenes, que ellos, lógicamente como Sansón, son muy sensibles a sus ojos, a sus sentidos, y ellos se inclinan y agradan de tal filisteo bonito que apareció, de tal cananea bonita que aparece por allá, y este hijo nuestro, esta hija nuestra de la fe, en lugar de acordarse del mandamiento de Dios, pues cede fácilmente a sus sentidos y se enamora. Y los papás o los dirigentes de la iglesia lo toleran. Y es donde ahí tenemos que ser bien claros, enseñar a nuestros jóvenes. Somos los mayores los responsables por no ser firmes en el mandato. El joven se deja llevar por su naturaleza juvenil, pero los mayores traer estos textos, Nehemías 13, Esdras 9 y 10, para que esto tome importancia en las iglesias. Acordémonos de Éxodo 34, Deuteronomio 7, son textos importantes, para que así tomemos conciencia y sintamos más o menos cómo sintió Nehemías y Esdras, tener terror a este tema, cuál es el de los matrimonios mixtos. Gracias, hermano. Hermano Sebastián, ¿usted cree que el Señor permita, llama a otros, a los del mundo? La palabra de Dios dice bien claro en el libro de Santiago 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué está diciendo el pasaje aquí? Es bien claro. Cuando mi relación va con una intimidad con el mundo, yo estoy haciendo anexos con las prácticas del mundo. De esa manera es que es condenable de parte de Dios. Pero nosotros seguimos viviendo en el mundo. Por procurar la salvación de ellos tenemos que ser amigos, pero una amistad sincera, limpia, no en el aspecto lascivo de querer formar parte de esas cosas curiosas que ellos tienen. Si nosotros hemos sido rescatados de allí, tenemos nosotros que ir saliendo de ese lugar. Por ejemplo, leo de San Lucas 11:23, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama. Así es que debemos de ser bien claros. Cuando el mundo no le gustan las cosas de Dios, hombre, nosotros que servimos a Dios debemos de pensar doblemente y ser cuidadosos de qué manera queremos tener anexos con ellos, pero de una manera distinta como ellos tal vez la estén pensando. Gracias, hermano. Queridos hermanos, quiero leer antes que termine. Dice: el Señor tiene una controversia con su pueblo, con su profeso pueblo en estos últimos días. En esta controversia, los hombres en posición de responsabilidad tomarán acción directamente opuesta a la de Nehemías. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. Quiere que todo su pueblo sea valiente hasta el final, puesto que los días del Señor están muy cerca. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, y hasta la próxima. Gracias por Amén. acompañarnos. Feliz sábado. Cuídense. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias
Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor